Buenas noches, bienvenidos a su podcast de confianza, presentado por Esteban Sandoval, Ángela Merino y mi persona, Belén Molina. Sean bienvenidos a nuestro podcast en el cual vamos a retomar un poco el tema acerca de Thomas Kuhn. En este caso, nos vamos a centrar un poco en lo que son los paradigmas en las escuelas de la psicología, como lo son el psicoanálisis, el conductismo y el cognitivismo conductual, que bueno, sería la terapia cognitiva conductual, pero desde una idea o desde una perspectiva de revolución científica que tiene Thomas Kuhn. Para empezar, después de leer a Thomas Kuhn, creo que es hasta cierto punto inevitable que nos surja una pregunta, que esta sería si la psicología realmente funciona bajo un único paradigma científico o si más bien es una disciplina donde conviven varios enfoques que nunca terminan de reemplazarse entre sí. Que, sí, porque Kant no toma el paradigma solo como una teoría, sino como un marco compartido, con problemas legítimos, métodos aceptados y criterios de verdad. Entonces, cuando miramos la psicología, vemos que varias escuelas ni siquiera tienen, o sea, ni siquiera están de acuerdo en qué es lo psicológico. Por eso debería surgirnos otra pregunta clave. ¿Tiene sentido hablar del paso del psicoanálisis al conductismo y después al cognitivo conductual como revoluciones científicas o simplemente la psicología vive en una crisis permanente? Bueno, entonces, después de esto, vamos a empezar con la primera parte, por así decirlo, en donde vamos a topar el tema de los paradigmas y el método en la psicología. Si seguimos el hilo de Thomas Kuhn, él un paradigma lo define como una investigación y que cuenta con un conocimiento válido. En psicología, una de las primeras anomalías que no existe, es un método científico. Sí, porque, a ver, veamos. El psicoanálisis se apoya en el método clínico, la interpretación y el discurso del sujeto. El conductivismo, por ejemplo, rechaza la introspección por completo y se centra exclusivamente en la conducta observable y medible. Y el enfoque cognitivo-conductual es mitad y mitad. Se podría decir que reincorpora los procesos mentales, pero solo en la medida que puedan ser operacionalizados y medidos empíricamente. Por eso esto nos muestra que cada escuela trabaja con supuestos ontológicos distintos, qué es la mente, qué es la conducta y si lo subjetivo puede ser un objeto de ciencia. Desde Kuhn, bueno, antes de seguir con Kuhn, podemos decir que tanto el psicoanálisis como el conductismo siempre han tenido una pelea constante, no es como que el psicoanálisis le tira al conductismo, el conductismo le tira al psicoanálisis, luego está el conductivismo, entonces todo esto desde la perspectiva de Kuhn llega a encajar bastante bien con la noción de que son paradigmas distintos, o sea, cada escuela psicológica tiene su propio método, su propio paradigma, por lo que no es una única diferencia técnica que tiene, sino que es una diferencia que llega a ser un poco más profunda. Es como decir el objeto de estudio que tiene cada una de las escuelas. Pero ahí, por ejemplo, entonces diríamos que alguna escuela es mejor que otra o cómo. Esto ya depende totalmente del criterio de cada uno. Si usamos la predicción y control, el conductismo parece ser más fuerte. En cambio, si buscamos una explicación del sentido subjetivo, el el psicoanálisis nos ofrece más herramientas. Y si buscamos una eficacia terapéutica y replicabilidad, el cognitivo-conductual es más valorado. Sí, incluso esto desde una perspectiva de Kuhn
son criterios totalmente neutrales, ¿no? O sea, depende en este caso de cada psicólogo por qué rama se va, ¿no? O sea, puede que haya un psicólogo psicoanalista, un psicólogo que vaya más por lo que es la conducta observable, y ya que cada paradigma se puede definir o significa, ¿no? Explicar, predecir o cómo funciona este. Entonces ahí entra el concepto de la ¿cómo es? Inconmensuralidad. Es básicamente que, o sea, una teoría no puede ser, bueno, no es ni falsa ni verdadera, sino que operan con lenguajes y problemas distintos científicamente. Por eso, desde una lectura con Hannah, el comparar escuelas psicológicas como si compitieran entre ellas bajo las mismas reglas es epistemológicamente un problema. Toda esta comparación entre corrientes llega a un punto en el que puede que haya una crisis, una anomalía dentro de la psicología. Ahora, ¿cuál sería la crisis en la psicología? Yo diría que una gran anomalía es que ningún enfoque logra dar cuenta de de toda la complejidad que lleva a ser la psicología, ¿no? Que ya que cada escuela tiene su propio paradigma, ve cada cosa, entonces no podríamos decir que tiene un solo un solo objeto de estudio. Entonces, eso sería más que nada. Pero entonces, para evolucionar, cada escuela señala las limitaciones de una escuela anterior. Es decir, el conductivismo es el que señala que el psicoanálisis no tiene no se puede verificar empíricamente, porque básicamente el psicoanálisis se requiere de procesos mentales internos y como sabemos cada persona es distinta. En cambio, el cognitivismo y el conductismo ignoran procesos mentales como estos, pero ahí entre las dos deberían complementarse, por así decirlo. Sin embargo, a diferencia de las demás ciencias naturales, estas críticas no se eliminan completamente a los paradigmas previos. El psicoanálisis y el conductismo van a seguir vigentes, aunque en distintos espacios. Claro, porque más que nada, ahora vamos a tocar un tema que Kuhn también lo plantea, que es acerca de las revoluciones científicas. En este caso, como estamos hablando de la psicología y de sus escuelas, podremos realizar una pregunta un poco general sobre si podemos hablar que la psicología tiene una revolución científica. Sí, pero hablando desde el sentido kuhniano, esto sería muy difícil. Bueno, sería complicado de saberlo, ya que, o sea, no hay un reemplazo como tal de un paradigma por otro. Más bien, la psicología eh, parece vivir en un pluralismo de paradigmas o también en una crisis estructural permanente donde ambos enfoques coexisten inconmensurablemente. Entonces esto hace que la psicología pueda que no encaje tanto en este modelo que Kuhn tiene sobre lo que es la ciencia, ¿no? O sea, entonces tampoco podría encajar un poco en lo que él definía como una ciencia natural, ya que tiene varias escuelas, cada una tiene su paradigma, cada una tiene su propio objeto de estudio, lo que hace que sea tal vez algo un poco bueno y malo que tiene la psicología, ¿no? O sea, no ser tanto una ciencia o que no tenga revoluciones científicas, sino que ambas cosas, varias escuelas siguen coexistiendo a lo largo de la historia de la psicología. Concluyendo con el tema, aquí el asunto no es decidir qué enfoque es correcto y qué enfoque es incorrecto, sino aceptar que la psicología no funciona
bajo un único paradigma dominante. No se trata de cuál teoría es mejor, sino qué tipo de preguntas puede responder eh, cada tipo de enfoque psicológico y con qué límites se los trata. Entonces, en este punto, tanto Thomas Kuhn como nosotros podríamos dejar tipo una conclusión más abierta, en donde la psicología tal vez no progresa mediante revoluciones científicas clásicas como lo planteaba Thomas Kuhn, sino que está más que progresar, sino tal vez pasa más que una convivencia tensa que existe constantemente entre los paradigmas de ambas escuelas psicológicas, entonces no siempre llegan a unificarse del todo. Y yo creo que más que nada ese sería nuestro cierre del podcast, no dando un enfoque, decir, por ejemplo, el psicoanálisis es mejor o el conductivismo es mejor, sino decir que ambas coexisten en la historia de la psicología. Me parece correcto, amigo Esteban. Exacto, Entonces, compañero. cerrando el podcast, ha sido un gusto y un placer presentar este tema. Muchas Nos gracias. despedimos Ya, de este adiós. tema.